Después del Queen's Museum, me fui a trabajar al Met, al Museo Metropolitano de Arte de la Ciudad de Nueva York. Es uno de los museos más grandes de Estados Unidos. Fue para mí un honor estar trabajando en el Met. Estuve trabajando con el oficial digital, el principal, con Sri, implementando nuevas maneras de utilizar las herramientas digitales, las redes sociales, para conectar con más gente. En el momento ya no trabajo ahí en el Met, entré como manager, como gerente del Media Lab, como director del Media Lab, y dentro del departamento digital. El departamento digital lo que estaba haciendo en el Met era implementar nuevas herramientas utilizando social media, utilizando Facebook, Twitter, Instagram, y haciendo que más gente conectara con el museo. El museo tiene alrededor de 34 millones de visitantes en línea y tiene al menos 6.7 millones de visitantes en vivo, en personas. Y lo que estamos trabajando y lo que el museo sigue trabajando es cómo conectar estas 34 millones con los 6.7 millones y cómo hacer una experiencia que fuera física y digital al mismo tiempo. Hay mucha gente en Estados Unidos que le llama phygital, physical and digital, y creo que más y más compañías están trabajando en esto, y los organismos culturales están captando esto más rápido y también tratando de mantener el paso. Regresando un poco al trabajo que estaba haciendo con el Media Lab, lo que nos interesaba en Media Lab era ser el espacio experimental del departamento digital, del museo, ser el espacio de innovación, ser el espacio donde el staff y creativos alrededor de Nueva York pudieran imaginar nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de pensar el museo, la experiencia del museo, y cómo utilizar las tecnologías emergentes, y no nomás las redes sociales, sino cómo utilizar tecnologías emergentes como el mapeo de projection mapping, cómo utilizar la impresión 3D, cómo utilizar la robótica, cómo utilizar la inteligencia artificial, cómo utilizar extensiones en buscadores de Chrome, cómo utilizar realidad virtual, realidad aumentada, y cómo combinar estos para generar nuevas maneras de experimentar el museo. Uno de los estudios que estábamos haciendo, teníamos tres temas de estudio. Uno era estudios de la realidad, es decir, qué significa la realidad aumentada y la realidad virtual comparada con la realidad real. Es decir, qué significa el museo hoy en día en el siglo XXI, cuando tenemos toda la información que queramos en internet, en un teléfono móvil, Wikipedia. ¿Qué significa estar presente frente a una obra de arte? ¿Cómo cambia la experiencia al estar enfrente de un Van Gogh, enfrente de un Picasso, enfrente de un templo egipcio? Cuando estás compartiendo una experiencia con tu familia o con tus amigos, ¿qué significa? Y es que esto se puede replicar en realidad virtual. La conclusión que estamos llegando es que nadie quiere estar replicando la realidad real, es más bien la realidad aumentada es mucho más interesante, es decir, cómo podemos mejorar la experiencia del visitante, cómo podemos mejorar la realidad real con realidad aumentada, es decir, con projection mapping. El museo tiene un templo, que es el templo de Denver, que trabajando con pasantes internos e investigadores del museo, encontraron los colores originales del templo. Ahorita vemos una foto. Encontraron los colores originales del templo, y con un proyector le proyectaron los colores originales. Esto no fue un proyecto sencillo, pero a fin de cuentas tampoco fue tan complicado. Lo que sí es que era con un proyector y con el equipo correcto de software, pudimos hacer que la gente se imaginara y pudieran descubrir otra manera de ver el templo. Es decir, no siempre era café, sino que era muy colorido. Esto ayudó a que las personas se imaginaran cómo cambiaba la vida cuando se vivía en Egipto, cómo hacer muchas más preguntas de las que alguien puede llegar a hacer cuando viene y ve un edificio antiguo, digas, y muchas piedras ahí. ¿Qué pasa cuando te imaginas algo que está vivo? De nuevo, el cerebro es algo muy importante, y es
la herramienta que nos ayuda a hacer este tipo de conexiones. Otro proyecto muy interesante que hicimos en el Media Lab fue estar jugando con extensiones del buscador en browser, en el buscador Chrome. Cada que abrías una nueva pestaña en el buscador, la interna Emily McAllister nos daba en cada pestaña del buscador, nos daba una imagen nueva de los gatos en el Met. Es decir, aprovechando la cultura de BuzzFeed y de los memes y de los medios sociales, logramos conectar con esta comunidad que ama a los gatos, y especialmente en internet. Los gatos son muy, muy importantes. Conectamos con ellos, tuvimos alrededor de 6,000 personas descargando esta aplicación en el buscador. Tuvimos un incremento de tráfico en el sitio web de alrededor de 50%, y esto obviamente la primera vez que salió a la luz esta aplicación fue gracias a través de Twitter. Twitter fue quien le dio a conocer a BuzzFeed, e incluso Time.com escribió acerca de nosotros. Otro de los proyectos que estamos trabajando, y es regreso a lo que estamos hablando en los siguientes segmentos, en los previos segmentos, empezamos a hacer un colaboratorio, es decir, un laboratorio colaborativo donde pudiéramos invitar a diversas personas y diferentes grupos de la ciudad de Nueva York a utilizar el Media Lab, utilizar el espacio, utilizar el museo para inspirarse. Es decir, queríamos que el museo fuera fuente de inspiración continua y abierta, no nomás en el espacio físico en Nueva York, sino también a través del mundo, a través de internet, a través del sitio web, a través de los diferentes canales. Empezamos a invitar a más gente. De repente la tecnología de realidad virtual se estaba cocinando. Empezamos a jugar un poco con Tilt Bros, empezamos a jugar un poco con Oculus Rift, generar diferentes experiencias donde la gente pudiera entender el arte de manera distinta. Esto fue lo que estábamos haciendo en el Media Lab, y fue un muy buen catalizador para entender todas las redes que están sucediendo en Nueva York. Es decir, una vez que cierra el Media Lab, esto fue hace un mes, afortunadamente, una vez que cierra, las personas que venían y que estaban generando proyectos inspirados en el museo y querían trabajar con el museo, el Media Lab cierra, y estos son nuevas semillas. Es decir, la gente empieza a crear sus propios laboratorios alrededor de la ciudad, y ahora me es muy grato saber y pensar que el museo cumplió su objetivo de inspirar a la población. Es decir, no nomás gente en Nueva York, sino en otras ciudades tiene como referencia el Media Lab, y cómo pues esas redes están conectadas. Nos interesaba mucho hacer un Internet of Labs, un red de laboratorios, es decir, o red de fuentes de inspiración. Y así como pensábamos en el principio, les platicaba los ecosistemas naturales o los ecosistemas narrativos, ahora tenemos un ecosistema de innovación, un ecosistema diverso, un ecosistema muy sano, donde podemos generar varias ideas y no todo tiene que ser en un mismo lugar concentrado en el Met. Ahora el lab el laboratorio puede ser más metropolitano, es decir, puede salir de las puertas del Met, y también hay mucha gente dirigiendo la mirada al Met y a otros museos y a otras instituciones culturales como fuentes de inspiración, y siempre como tecnólogos, como creativos, como artistas, estos repositorios, colecciones del imaginario colectivo, que son los museos, las bibliotecas, los museos, bibliotecas, centros culturales, siempre van a estar ahí, siempre van a ser un punto de referencia para nosotros los creativos. Entonces ahora me interesa mucho saber cómo podemos pensar desde la parte tecnológica, desde la parte artística, cómo generar nuevas interacciones, cómo generar nuevos espacios inmersivos donde la gente pueda inspirarse, que es lo que estamos haciendo en